El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 72 volvieron con alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo: estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nadie les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa por nuestra cabeza cuando nosotros nos enteramos que hay alguien que habla de nosotros? Pero sobre todo que sabe uno que lo que está diciendo de uno no es verdad, aunque lo que esté diciendo sea bueno. Lo primero que uno piensa es: ¿y de qué me conoce? ¿Por qué habla de mí si nunca me ha tratado? Yo creo que esa experiencia es muy cercana a todos. Nosotros a veces somos arriesgados para emitir juicios, no tanto opiniones, sino juicios sobre algunas personas que nunca hemos tratado. De pronto porque le vemos pasar por la calle y camina de X forma y le juzgamos por la forma como camina. De pronto porque alguna vez le hemos oído hablar y le juzgamos por su forma de hablar. Pero nunca ha habido un acercamiento, nunca ha habido un diálogo, nunca ha habido amistad, no ha habido absolutamente nada. Por eso es muy arriesgado y muy atrevido cuando... Pero ¿qué pasa cuando esas cosas las traslada uno a Dios? Y termina uno hablando de un Dios que uno no conoce. Yo estoy seguro que mucha gente que habla de Dios, lo que habla de Dios, o bien lo ha leído en internet, que es un pésimo lugar para uno pretender encontrar cosas confiables, sobre todo en las redes sociales, o cuando la gente simplemente emite juicios contra la persona de Dios, sin saber realmente Dios quién es. Si usted quiere conocer a alguien, pregúnteselo a quien lo conoce. Si usted quiere aprender a conocer a Dios, pregúnteselo a alguien que de verdad conozca a Dios. Si usted quiere amar a la iglesia, pregúnteselo a quien haya dado la vida por la iglesia, a quien haya derramado su sangre por ella. No se lo pregunte a quienes odian la iglesia. Si alguien le odia a usted, los juicios que emitirán suyos serán todos negativos. Por eso a veces uno escucha hablar de ciertas personas tan mal que uno dice: ve, tan raro, si conmigo ha sido todo diferente. Porque todo depende de la cercanía. Miren, a usted solamente le aprende a conocer quien se ha acercado a su corazón. No solamente porque usted sepa cómo se llama el que vive en el apartamento del lado. Ese no es un conocimiento confiable, ni el juicio que se emite es confiable. Es muy arriesgado hacer juicios de ese estilo.
Por eso fíjense ustedes que cuando en las redes sociales pasa algo, inmediatamente gente desconocida emite juicios contra los demás, y por eso las redes sociales son tan buenas para destruir a alguien, para destruir la reputación de alguien. Yo estoy seguro que el conocimiento de los que estamos aquí de Dios es distinto. Y es distinto porque ese conocimiento depende muchísimo de la cercanía con Él. A mí, una persona que no haga oración no me puede decir que conoce a Dios, porque eso es mentira. Si a mí alguien que no lee la Sagrada Escritura nunca me dice que conoce a Dios, eso es mentira. Si alguien que nunca vive vida de iglesia, que nunca se forma y me dice que conoce a Dios, eso es mentira. Eso es falso. Porque el conocimiento lo da la cercanía, lo da el afecto. En últimas, el conocimiento lo da el amor. Antes lo he dicho, ¿cuál es la persona que más le conoce a usted? La persona que le ama. Uno no se revela a quien no ama. Uno no muestra lo que lleva por dentro a quien no ama. Solamente el amor es revelador. Solamente donde hay amor, las familias se pueden conocer. Los esposos saben quiénes son. Los hermanos se conocen entre sí. Con Dios es igual. Y eso tuvo Job que reconocerlo con muchísima humildad. Porque desde el lunes nosotros estamos leyendo el libro de Job, que les he dicho a ustedes, es un personaje creado por el autor sagrado para intentar explicar un poco la razón de ser del sufrimiento humano. ¿Por qué sufre la gente? El libro de Job intenta responder esa pregunta. ¿Cuál es el origen del sufrimiento humano? Sobre todo, ¿cuál es el origen del dolor en una persona que todos los días intenta amar a Dios y vivir rectamente su vida? Después de mucho discernimiento, después de renegar, después de pelear, después de decepcionarse, después de cariarse con 3 amigos que lo estaban confrontando permanentemente, intentándole hacer dilucidar a Job si en algún momento él hubiera hecho algo que le mereciera, digo yo, todo lo que le estaba pasando. Job indaga en su corazón y su vida, es que realmente en mi vida no hay tacha alguna. Y entonces, como le decía algunos días antes, Job pelea con Dios. Y en esa pelea con Dios, Job empieza a hacerle preguntas. Pero resulta que el Señor no se queda callado, el Señor le devuelve a él y le dice, mira, si tú me respondes tal cosa, yo te respondo lo otro. Y entonces el Señor empieza a preguntarle a Job, ¿sabes tú cómo se pone el Orión y quién fue el que creó las Pléyades? ¿Y sabes tú por qué el mar y de tal cosa y por qué el océano y por qué el sol? Y Job se queda callado. Dice, sí, ves, si ni siquiera conoces las cosas de la naturaleza, ¿cómo vas a pretender tú interpretar las cosas de Dios? Tú quieres conocer qué hay dentro de mí. Tú quieres conocer mis respuestas. Jesús da la solución en el Evangelio de hoy. Dice, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las has revelado a la gente pequeña. El que quiere conocer las respuestas que están en el corazón de Dios, esas respuestas no están en los libros, en la academia o en la ciencia. Esa respuesta está en la experiencia de amarle. Por eso existe una sabiduría abismal entre los que tienen ciencia humana y los que tienen sabiduría divina. Y al final Job, con vergüenza, le dice al Señor,
Y es cierto, hablé cosas que ignoraba, de maravillas que superan mi comprensión. Y reconozco que antes te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te han visto y me retracto y me arrepiento de lo que dije. ¿Cuántas cosas conocemos nosotros de oída, a manera de chisme? Muchas. A nosotros llega mucha información que a mí me dijeron, que a mí me contaron, que por ahí dicen. Vea, hermano, eso es chisme. Eso es puro chisme. Eso no produce el conocimiento. Usted no puede creer que porque le llegó algo de oídas, que por ahí andan diciendo, usted sabe las cosas. Y menos si lo que le dijeron por ahí es de Dios. El conocimiento de Dios no es simplemente auditivo. El conocimiento de Dios es existencial, experiencial. Y nadie puede conocer a Dios por nadie. La experiencia de Dios es personalizada. Porque al final, cuando uno se contenta con quedarse lo que otra persona dice, uno simplemente se queda con conocimiento de oídas. Lo que dice Job: reconozco que yo te conocía solamente de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Mis ojos te han visto significa, ahora tengo la experiencia viva de ti. Y yo creo que sería interesante que nosotros nos hiciéramos esa pregunta: ¿cuál es el conocimiento de Dios que tenemos? Si usted se contenta con lo que me escucha a mí, con lo que a veces lee en las redes sociales. En las redes sociales hay mucha basura, mucha desinformación. Y esas no son fuentes confiables para conocer a Dios, ni para conocer la iglesia. Esa experiencia se tiene que volver personalizada. Cada uno necesita vivir la experiencia y conocer ese rostro de Dios, el que se quiere revelar a quien le ama. ¿A quien le ama? Solo el amor revela. Solo el amor desnuda el corazón. Solo el amor nos permite a nosotros saber realmente quién es la otra persona. ¿Por qué creen ustedes que los pelados de hoy se están casando sin conocerse? Porque lo primero que hacen es que se encueran, que se desnudan. Y creen que eso es conocer. Eso no es conocer, eso es ver. Y ver no es conocer. Para poder saber quién es la otra persona, hay que mirar primero qué hay en el corazón. Y no simplemente lo que me muestra externamente en su cuerpo. Y esas cosas, como dice Jesús, Él se las revela a los pequeños y a los sencillos, no a los sabios y a los entendidos. Porque mientras más alto esté uno en el nivel académico, en el nivel educativo, y más pretenda que por su academia o por sus títulos universitarios conoce a Dios, eso es mentira. Dios muchas veces se le esconde a aquellos que son más presumidos de su saber. En cambio, a los sencillos, Dios les muestra quién es. ¿Ustedes por qué creen que Santa Teresita, la iglesia la nombró doctora de la iglesia? 24 años. ¿Usted sabe qué significa ser doctor de la iglesia? ¿Cuándo la iglesia llama a alguien doctor o doctora? Cuando ha escrito algo que se sabe que proviene de Dios directamente y que ha ayudado en la comprensión de los misterios de Dios y en el crecimiento de la vida espiritual. ¿Y sabe usted dónde se desarrolló la vida de Santa Teresita? En un convento, encerrada, en un monasterio. Y no estoy con eso infravalorando la educación.
Lo que necesito es que entendamos que una cosa es la educación académica que nos permite entender el mundo, y otra cosa es la sabiduría de Dios que nos permite conocer qué hay en el corazón de Dios para interpretar el mundo. Santa Teresita no tenía formación universitaria, pero tenía la sabiduría de los pequeños, porque amaba a Dios y por eso lo pudo conocer. Tenemos que formarnos, tenemos que estudiar nuestra fe, pero a eso se le añade vida interior, vida espiritual, lectura de la palabra, vida de oración, vida sacramental, vida de la iglesia. Porque si no lo hacemos así, al final terminaremos siendo como el demonio, conocedores de toda la sabiduría del mundo. Porque después de Dios, y ya lo he dicho antes, después de Dios no hay criatura tan inteligente como el espíritu del mal. Él tiene en su cabeza, todo el saber. Él conoce cuál es la cura para el cáncer. Él tiene en la cabeza la cura para el Alzheimer y tiene en la cabeza la cura para el COVID-19. Porque tiene inteligencia superior. Pero hay algo que no tiene y nunca tendrá, y es que hay en el corazón de Dios, por una sola razón, unita: no lo ama ni le amará. Bendito sea el Señor, a Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.